Bueno, hola, hoy les vengo a traer este mouse, sí, Logitech, el M650L, el cual se puede conectar tanto por Bluetooth como por USB. Nos encontramos que viene en una bolsita, sí, muy bonito todo. Vamos a ver. Y aquí está. Lo que tiene este mouse es de que trae dos botones configurables aquí a los lados, ¿sí? Trae una ruedita que está muy práctica, o sea, tú le das hacia abajo, ¿sí? Y se va girando muchas veces. En un Excel se va hasta abajo en la aplicación o en el internet, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Los clics son muy suaves y eso está muy padre porque no hace tanto ruido, no hace el clic, 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 ¿sí? Es muy leve lo que se escucha. Y bueno, la durabilidad de la batería viene obviamente por su marca Duracell. Sí, ya viene esta pila desde fábrica, ¿sí? Yo no se la puse, o sea, ahorita que lo abrí ya venía con ella. Aquí trae su adaptador USB, ¿sí? Para que podamos conectar el USB mediante este adaptador, ¿sí? O aquí está el botón, ¿sí? Con el que cambiamos de modo USB para empatarlo a Bluetooth. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en Bluetooth gasta más batería, de lo cual según el manual dice que va a durar 20 meses, y o si usamos el pequeño adaptador que es el USB, dura más la batería, dura 24 meses, y ahorita lo vamos a probar. Hemos conectado el conector USB y es plug and play, o sea que sí, ya aquí en mi pantalla yo puedo ver el mouse, estoy en Paint, ¿sí? Y muy fácil, ¿no? Ya todo así lo conectamos. Y algo que les quería comentar es de que si yo me voy a internet, por default, ¿sí? Los dos botones que están aquí a los lados, ahorita están atrás y adelante, lo que viene siendo el web browser, o sea que le doy atrás, ¿sí? Se va a cambiar ahorita de página, que estaba anteriormente ahí en YouTube, le doy atrás, estaba en otra página de Google, un convertidor, luego estaba en el traductor, y el botón de adelante pues se va hacia adelante, ¿no? O sea, hacia adelante, y otra vez se vuelven las páginas de adelante, ¿no? YouTube, y otra vez se va a Google. Cabe mencionar que estos dos botones se pueden configurar dependiendo a tu gusto. Hay que bajar la aplicación ya sea para Mac o para Windows, ¿sí? De la app de Logitech, para programar estos dos botones para lo que tú quieras. Puede ser en Control Z, Control Y en aplicaciones de Office, o si estás en el internet, pues que haga otra cosa, ¿no? Que vaya arriba hacia abajo en el scroll, o incluso para hacer el scroll horizontal puedes presionar un botón y darle hacia un lado y que se mueva la pantalla hacia la derecha, o presionar el otro botón, darle hacia adelante y que se mueva la pantalla hacia la izquierda, ¿no? Esto es muy configurable dependiendo de la aplicación que quieras usar. Por último, quiero que vean que estoy conectado por el adaptador USB, ¿sí? Y aquí está el mouse, lo puedo mover. Entonces lo que ahorita vamos a hacer es cambiar al modo Bluetooth. Para eso, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a presionar este pequeño botón que está aquí, ¿sí? Aquí. Vamos a presionar y va a empezar a parpadear. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar al módulo Bluetooth. Es lo que tengo que hacer. Bueno, se fijan, ya el mouse ya no se mueve a pesar de que está conectado el chuchito USB, ¿sale? Entonces yo lo voy a retirar, ¿sí? Bueno, ¿sí? Lo que aquí está. Entonces está buscando el USB, entonces yo ya no puedo mover aquí el mouse. Lo que vamos a hacer es ir al pad scroll de mi laptop, a activar lo que viene siendo el Bluetooth de la laptop. Vamos a activar el Bluetooth. ¿Sí? Si te das cuenta, ahí dice que ya está detectando el mouse de Logitech, el M650, le damos Connect, ¿sí? Y dice que el device está ready to go. Entonces yo acá lo muevo, ¿sí? Y ya está listo, ¿sí? Para cambiar ahora al chuchito al USB, lo que tenemos que hacer es apagar, ¿sí? Apagamos, ¿sí? Ya no lo puedo mover, ¿se fijan? Ya no se puede mover porque apagué el Bluetooth. Lo que voy a hacer entonces es cambiar al modo USB, ¿sí? Lo dejo presionado, ya cambió el modo USB, conecto ahorita al USB, ¿sí? Lo conecto nuevamente y ya voy a jalar acá, ¿sí? Tiene ahí un modo de parpadeo que le picamos aquí y cambia al Bluetooth, o otro modo que le picamos parpadeo y ya cambia al USB nuevamente. Hasta la próxima. Espero te haya gustado el video. Deja tus comentarios abajo y si te sirvió esta información, dale like. Apóyame en darle clic en suscribir. Asimismo, te invito a que visites mi canal. Tal vez alguno de mis videos pueda servirte de ayuda. Así que dale like, pregunta,
comenta y hasta la próxima.